revelación, revelándoles el misterio de los Reyes Magos. Estaré descubriendo y revelando quiénes son con exactitud y con un fundamento bíblico que vale la pena que toda persona que me esté oyendo lo siga detenidamente. El texto de la palabra de Dios lo voy a hallar en Mateo capítulo 2. Voy a leer 3 versos de la palabra de Dios. Mateo 2, del 1 al 3. Dice nuestro Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Uno de pronto diría: aquí está la gran revelación. Definitivamente que sí. Lo vamos a ver detenidamente en el día de hoy. La escritura no deja de ser clara, pero la profundidad y la revelación del Espíritu, hilvanando distintos elementos que vemos en estos 3 versos, es lo que necesitamos. Y le pido al Espíritu Santo la gracia de Dios para poderlo hacer, para poder entender y declararles a todos ustedes esta declaración que es importante conocer en la historia de los imperios que rodean a Jerusalén, y particularmente cómo chocaban unos con otros. El imperio romano siendo el más prominente, pero no el único. Otro del que yo deseo revelarles a ustedes es el imperio que voy hoy día a suscitar, a resucitarlo de dentro de la historia. Voy a cohibirme en no mencionar ahora el imperio, pero lo vamos a dar a conocer en un momento. Es más, voy a romper con lo que acabo de decir y voy a revelarle cuál es el imperio. El imperio es el de los partos. Partia era el origen de todas las cosas. Y uno dirá: pero pastor, ¿está eso en las escrituras? Sí, ustedes lo han leído ya, pero no lo entendieron. El imperio de Partia, a quien los romanos no solo respetaban, pero les tenían tremendo miedo, y no sin razón, porque ellos eran tan poderosos como Roma. También conocer la política de esos días, ya que Jerusalén está en el medio de muchas de las discusiones y de las rutas comerciales y disputas territoriales que a través de los tiempos y la distancia tenían que ver unas con otros. Muchos hoy día dicen que la iglesia no tiene nada que ver con la política. Hoy eso será desmentido.
Y eso es un enorme error y descuido intelectual y religioso, por no decir bíblico, ya que todos tenemos que reconocer y respetar a las autoridades en toda época, ya que ellos impulsan causas que también sacuden a las iglesias, al igual que a las sinagogas en aquellos tiempos. Y mucho más porque el tema trata con un nuevo rey que llegó al mundo dentro del reino de Israel, a quien le llamaron el Emanuel, el Dios con nosotros. Esto deja mucho que nosotros pretendamos pasar por alto. Quiero también hacer despertar varias preguntas a favor de todos ustedes presentes y ausentes que me harían si tuviesen la oportunidad, aunque la audiencia hoy día es internacional. Muchas personas fuera del país en el cual estamos nosotros, los Estados Unidos, dirían esto, y particularmente de la ciudad de Miami en la cual estamos nosotros. Quiero también hacer despertar el hecho de que esa interrogación hay que repetirla. ¿De dónde vienen estos magos? Porque la palabra inclusive no es muy descriptiva. La imagen contemporánea es carente de conocimiento. Tenemos también que ver y analizar que nos pintan una imagen en estos días en base a estos versos, y particularmente ya que la comunidad hispana celebra el Día de los Reyes Magos, que nos pintan a tres reyes de distintos colores. Nos pintan a uno blanco, nos pintan a uno negro y nos pintan a uno, vamos a decirle, color café con leche. Y de estos distintos países que tienden a confundir más que revelar el misterio de los Reyes Magos, también tenemos que preguntarnos cuál es el interés de ellos en este niño rey. ¿Qué tiene para ellos tanta importancia? ¿Qué pretenden ellos solucionar con una visita tan distante como para venir del oriente hacia Jerusalén? Un viaje de aproximadamente 2 años para llegar. Y pregunto, ¿es por gusto? ¿Es por un simple entretenimiento? O pregunto también, ¿habrá un propósito desconocido, muy profundo, que es la esencia del misterio que hoy les voy a revelar? Sí, es claro, porque ellos mismos lo dicen, que vienen a adorar al Rey de los judíos. Pero lo curioso es que no era que ignoraban que Herodes fuese el rey de los judíos. Al atreverse ellos de venir a Jerusalén y preguntarle al rey actual que le diera direcciones para ir a ver al rey de los judíos que había nacido, era un insulto intolerable. Y ya verán por qué cuando le explique la historia de Herodes. Algo que verdaderamente era muy difícil para cualquiera entender, aún en aquellos tiempos, y más difícil en el día de hoy. Esa frase parece a algunos no decir mucho
cuando dice demasiado. Ustedes mismos lo verán. Hago hincapié y quiero que me sigan en la palabra de Dios a Hechos capítulo 2, verso 9, donde el secreto del misterio está escondido. Hechos 2:9, la palabra y la historia de la iglesia desde el comienzo. Miren lo que revela. Cuando se preguntan de dónde y por dónde andan las familias regadas de Israel, mencionan a 4 grupos étnicos muy importantes. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:9 que eran y andaban por Partia, eran partos, eran medos, eran elamitas y habitantes de Mesopotamia. Aquí la palabra de Dios misma nos da un territorio específico de donde venían los magos. También menciona que andaban otros que sabemos que estaban aún en Judea, en Capadocia, que hoy día es Turquía, y también en el Ponto y en Asia. ¿Qué quiere decir este verso? Que aún en la historia de la iglesia sabían que las familias de la gente de Dios estaban esparcidos por regiones más allá de los contornos que muchos de ellos conocían o desconocían. Esto nos pone a pensar grandemente y nos da motivos para indagar más, ya que todo tiene que ver con ellos. Quisiera comenzar desglosándole quién era el Imperio Romano para aquellos momentos. La escritura se combina con la historia dando a entender la vida de un personaje llamado Octavio, que vivió desde el año 27 antes de Cristo al año 4 de la historia moderna. Nos da a entender la historia también que este Gaius Octavio se había vuelto y había cambiado su nombre a Julio César Augustus. Julio César Augusto en español era sobrino adoptivo de Julio César. Y también habían otros personajes en aquel tiempo muy importantes romanos, como era Marco Antonio, que era un general de Egipto romano casado con Cleopatra. ¿Verdad que ese nombre de Cleopatra saben todos que es una figura histórica? Y después también había otro llamado Marcus Lépidos, del triunvirato, porque eran 3 que gobernaron por un periodo corto de tiempo en lo que era Roma, desde los años 44 antes de Jesús al año 42. Quiere decir que vemos nosotros aquí como el imperio de Roma en sí se consolida, comienza, y a la misma vez parece que hay 3 gobernantes por un corto periodo hasta que todo empieza a cuajar. Alrededor de lo que está pasando en Roma, nos damos cuenta también que este personaje del cual Mateo habla, el rey Herodes, era conocido como Herodes el Grande. Herodes el Grande era muy importante porque él gobernó Jerusalén del año 37 al año 4, de quien queremos aprender y desglosar hoy día este misterio.
Él fue rey de Judá y había nacido 72 años antes de la era de Jesucristo. Lo curioso de todo esto es que él era un personaje que tenía una combinación curiosa. Él era de parte de madre, él era hebreo, de parte de madre. De parte de padre era idumio. Y tú dices, ¿qué es idumio? Él era de Edom, él era de Esaú. El padre era de la tribu de Esaú. Y la esposa Mariamne, con la cual él se casa, es la hija de Simón Boeco, que era el sumo sacerdote hebreo en Jerusalén. Se casa con ella para darle más peso y más fuerza y más certificación a la posición de él como rey de los judíos, porque había muchos judíos que decían que él no era suficientemente judío por tener un poco de mezcla en su nacimiento. En este sentido de la palabra, al casarse con la hija del sumo sacerdote, Herodes cobra más fuerza y más poder. Herodes era un hombre extraordinariamente inteligente, hermanos. Es más, el segundo templo de Jerusalén se reconoce que él fue el que lo construyó. El templo tan amado que destruyó Roma después fue Herodes que lo había construido. Él había hecho muchas obras extraordinarias en Jerusalén para ganarse el apoyo y el respaldo de los judíos. Él mismo siendo judío, pero a la misma vez teniendo la limitación de quien había sido su padre, Antipater. Ahora lo curioso de todo esto es que Herodes reconocía lo importante que era tener el apoyo, porque cuando hubieron ciertos conflictos en Jerusalén entre los romanos y los otros imperios de Asia, como fueron Babilonia, como fue el imperio medo-persa, como fueron los Arsacids, como fueron los Hasmoneos y como fueron otros grupos en aquellos contornos, que cada cual andaba buscando su nicho y su integración. Esto creaba una situación un poco difícil. A la misma vez, cuando Alejandro el Grande toma control y poder de todo su imperio y comienza desde Macedonia en Grecia a extenderse por todo el mundo conocido en aquellos tiempos, sabemos que él termina conquistando no solo a Babilonia, a Persia, y acaba llegando, hermanos, hasta la India, y su imperio llegó hasta abordar el río Indus, de donde la India saca su nombre. Sabemos también que Jerusalén fue helenizada por Alejandro el Grande. Alejandro había tomado control de Jerusalén, había hecho algo horrible cuando fue desacrado la cuestión del templo, y todo esto creó condiciones muy particulares entre los griegos y entre los romanos. Los estragos fueron grandes. Alejandro el Grande había creado circunstancias muy perturbadoras. Cuando Alejandro el Grande muere, sus generales le preguntaron qué iba a suceder con el imperio helenístico,
Ya más personas hablaban griego en Jerusalén que hasta hebreo. Quiere decir que la influencia de Grecia fue muy grande. Y cuando está muriendo Alejandro, le preguntan sus generales que quién va a quedar en su lugar. Y Alejandro el Grande dice: los más poderosos. Pues así mismo fue. Los 4 generales predominantemente grandes del imperio helenístico o griego se repartieron el imperio entre sí, y entre ellos estaba el imperio seleucida, que abarcaba, hermanos, desde Grecia, Turquía hasta el río Éufrates y aún Bactria, países pequeños pero que formaban una parte muy grande. Y este general en particular, Seleucus Nicator, en el año 312 a.C. establece el imperio seleucida. Seguían siendo griegos, pero ahora bajo el mando de generales nuevos. Cuando se desintegró el imperio helenístico de Macedonia bajo Alejandro el Grande, hermano, era Grecia, Asia Menor, la que llamamos Turquía hoy día, el Levante, que es el Líbano, Egipto, Mesopotamia, Persia, Centro y Sur Asia, que es Pakistán, Afganistán, y como le dije anteriormente, hasta bordeando con India, siendo el río Indus el que separaba el imperio de los seleucidas con el de la India, anexando después a Roma por Pompeyo. Nosotros nos damos cuenta hasta dónde se extendió. Pompeyo, un general muy poderoso romano, que en el año 63 empezó a batirle. ¿Por qué menciono el reino de Seleucia? Porque de ahí es que nace lo que era un pueblo pequeño, mejor dicho, una provincia pequeña, ¿ok?, que antes se llamaba Elam y después terminó llamándose Pars, de donde sale la palabra Persia, y tenía una ciudad llamada Persépolis, una ciudad que era de nombre griega, pero estando en territorio de lo que hoy día es Irán, porque de hasta allí y por esos rincones es que surge Partia. Partia, que es de donde vienen los magos, estaba al noroeste, porque dice la Biblia al oriente. Sí, era al oriente, pero no oriente, era oriente norte. Comenzó Partia al oriente, pero terminó extendiéndose tanto que la primera guerra que hubo entre Roma y Partia fue en una región que hoy día conocemos todavía como Armenia. Pero no solo estaba Armenia, habían 3 países que colindaban. Uno era Armenia, por la cual Roma y Partia pelearon duramente. Adivine cuál era el país, cómo se llamaba al norte de Armenia. Iberia. Dice, pero Iberia no es España. Sí, pero España comienza en los Cáucasos al norte de Irán, lo que es hoy día Irán. E Iberia termina desapareciendo del mapa de la región esa de Armenia, Iberia y Albania. Albania también desapareció y después aparece en el este de Europa. Fíjense cómo los pueblos se mueven, y de pronto nosotros conocemos a España hoy día como Iberia. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la expansión de Partia y su imperio fue muy curioso. ¿Por qué? Porque era un imperio alsacida. Y tú dices, ¿y quién era Alsácido? Uno de los generales griegos poderosos que se queda con un tremendo
tremendo pedazo del territorio del imperio de Alejandro el Magno. ¿Durante qué años estoy hablando? Partia existió en la historia entre los años 247 antes de Cristo al año 224 después de Cristo. Fíjense esto y verán por qué todo esto es importante. Cuando yo sumo estas dos fechas, me da 471 años de historia. Quiere decir que Partia no era un país desconocido, pero ¿por qué entonces que la gente dice que no saben de dónde salieron los reyes magos? Por ignorancia, por carencia de no conocer la Escritura, por no leer la Biblia, porque los llevé al libro de los Hechos, capítulo 2, que cuando se preguntaba por el pueblo de Dios, por dónde andaba, apuntaron directamente a Partia, primero que a ningún país, y después mencionan a Medo-Persia, porque era la misma idéntica región de donde vinieron los magos. Esto es de suma importancia, ya que este Arsaces, que era el nombre del imperio Arsacida, viene de Arsaces, el primero que lo gobernó, que comenzó con una tribu llamada Parni. Fíjense, Parni, muy importante ese nombre, porque lo vamos a asociar con algunos otros pueblos, que conquista el noreste de Irán, lo que hoy día es el noreste de Irán, en aquel tiempo era Persia, ¿ok? Y la provincia persa de Partia, donde estaban los pares, ¿ok? Fíjese cómo pronuncio el nombre, pares. Y tú me dices, ¿por qué usted enfoca eso? Porque adivine quién es Pares. Pares es uno de los hijos de Judá que se separan. Los dos gemelos van para España, Pares y Sara, pero una parte de Pares andaba por Persia, porque Persia saca su nombre de Pares, que en la Biblia es Pérez. David, el rey David, es descendiente de Judá por medio de Pérez. Y esto es lo que la gente no conoce, porque no saben de historia y se pierden. Por eso esto nos obliga a tomar tiempo en desglosarlo. Cuando Partia peleó contra Roma, comenzando 50 años antes de Jesús, y en varias ocasiones, una siendo en Antioquía de Siria, y sí se pronuncia Antioquía de Siria, cerca a lo que hoy día es Israel, porque el Levante, cuando se habla del Levante, el Levante es el Líbano, y lo que era en aquellos tiempos Palestina, ¿ok? Partia terminó sacando a los romanos de Asia, y por 3 años Partia gobernó a Jerusalén. Miren la curiosidad, 3 años completos. Partia gobernó a la antigua región de Israel y puso en Jerusalén a un hebreo llamado Antígono por rey. ¿Por qué? Porque era parte de la familia sacerdotal de Israel. Quiere decir que Partia simpatizaba con los judíos, a la misma vez que Herodes, siendo también judío, simpatizaba con Roma. Fíjate, una parte con Roma, otra parte con Partia. Y estaban gobernando en el mismo tiempo el rey Herodes de Jerusalén, que de pronto salió corriendo para Alejandría del Egipto para que Marco Antonio y Cleopatra lo defendieran en contra de los
Fíjate esto, mira esta. Fíjate lo gloriosa que es la palabra de Dios, ¿ok? Y después, siendo muy astuto Herodes el rey, viendo que lo habían sacado de Jerusalén y ya no era rey, sino que Partia había venido y había puesto un rey nuevo en Palestina. En aquellos tiempos se llama Palestina, porque me gusta usar ese nombre, porque se lo inventaron los romanos para tratar de destruir al pueblo de Dios. Algo que no es, ni ha sido, ni hasta el día de hoy todavía es posible. Lo curioso de todo esto es que Antígono gobernaba gracias al respaldo de Partia, y Herodes, que aparece aquí en la Biblia, por respaldo de Roma. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo en Roma? Que a la edad que llega Herodes a Roma, era alrededor de los 36 años, y haya el apoyo de Roma. Él se codea, entiende, con el César y de todo, le extiende y le da hasta más territorio y manda a que los reinstituyan en Jerusalén. Pero para eso había que sacar a los partos y al rey que los partos habían establecido en Jerusalén. Ahora, ¿qué creía y qué pensaban los judíos de Jerusalén? Ellos preferían ser gobernados por los partos y no por los romanos. Fíjate la curiosidad, datos que desconocemos muchas veces, solamente conociendo lo que la Biblia nos revela en el verso que le di de los partos. Todo esto en particular lo hallo en referencia a una de las personas que yo aprecio muchísimo, que es Steve Collins, que habla mucho y tiene un interés tan profundo como el mío en toda aquella región. Verdaderamente era impresionante. Ahora, ¿qué ocurre? Que Herodes el Grande, que estaba gobernando, que lo vemos en la Biblia, que gobierna del año 37 al año 4 como rey de Judea, ¿ok? Por medio de la relación que él tenía y había desarrollado, pues tuvo Roma que sitiar a Antígono, el judío rey de Jerusalén, puesto por los partios, por 6 meses, para poder sacar a los partos de Jerusalén y sacar a Antígono y volver a poner de nuevo a Herodes como rey, representando a Roma. Roma siendo la potencia más grande del mundo en aquellos tiempos. Pero ¿qué ocurre? Que fue Cleopatra que ordena que Antígono, el rey de los partios en Jerusalén, sea decapitado. Y entonces que lo decapitan, le cortan la cabeza al rey, pues es que de nuevo ponen a Herodes allí como rey de nuevo. Por eso es que la Biblia, cuando dice que Herodes se entera que los partos venían a ver al niño Jesús, que era el rey de los judíos que había nacido, correctamente dice la Biblia que Herodes se turba profundamente. Pero si no conocen las personas el relato que le acabo de presentar, hermano, no tienen razón para pensar por qué el rey Herodes se preocupó tanto de que los partos iban a venir. Ahora, mire lo que hay. En esta parte quiero quotar a Josefo, el historiador romano judío, que era judío, pero que a la misma vez era ciudadano romano, parecido a Pablo. ¿Ok? Josefo dice que esto fue lo de Cleopatra, de cortarle la cabeza a Antígono, para obligar a los judíos que aceptaran de nuevo al rey Herodes. Después
del sitio de los 6 meses. Si no los asusta, si no les mete miedo, y acuérdate que ella era la mujer de Marco Antonio. Marco Antonio fue general en Egipto y era poderosísimo, al extremo que tanto él como Pompeo, que era un conquistador romano de Jerusalén, en una ocasión le da por atacar a Armenia, y Armenia era frontera entre los romanos y los partos. En el medio estaban, ataca a Armenia bajo Partia. En aquellos tiempos Armenia era parte de Partia, quiere decir que los partos conocían muy bien la historia de todos los contornos. Esto es en el año 63 antes de Jesús. Entonces ubíquense un poco en el tiempo. Y en el año 55 otro general llamado Crassus ataca a Partia directamente en una ciudad llamada Carrea y va para allá con 30,000 soldados. Pero adivine qué pasó. Roma pensaba que eso iba a ser, entiendo, algo fácil. Y Roma termina siendo derrotada por Partia. Los romanos de pronto le cogieron un respeto a los partos y dijeron: wow, con esta gente no se puede jugar, porque cuando regresan de pronto dijeron: perdimos a 30,000 hombres en esas regiones. Quiere decir que Crassus regresa derrotado a Roma. Y de la misma forma que vemos ese contraste en la Biblia, nos damos cuenta de un rey de Persia muy interesante, que era Ciro, rey de Persia. Ciro, rey de Persia, que termina suscitándose después de que Parsi, o Partia, deja de ser una provincia y se vuelve un imperio poderoso, como vimos que duró 471 años y creciendo. Viendo esta situación, Ciro apoya a Partia porque era parte de su territorio y a la misma vez se había desarrollado en una forma grande. Fueron los mismos magos que apoyan a Ciro para que se vuelva rey, de acuerdo en la Biblia. Y no sé si ustedes se acuerdan de toda la historia de Ciro, que permite que reconstruyan el templo de Jerusalén y les da madera y les da dinero, y coge y manda para allá a Zorobabel y manda para allá a Nehemías para que reconstruyan el templo y todo eso. Porque es que Ciro, rey de Persia, favorece tanto a los partios, porque era de su gente, era de su región. Esos magos fueron quienes lo pusieron a él por rey, porque los magos, que eran conocidos como los mesagetes, de donde nosotros sacamos hoy día la palabra magistrados. Fíjense que las primeras palabras de magistrado es magos, ¿ok? De ahí es donde sale la cuestión de la cosa. Pues él estaba a favor de los magos y los magos lo pusieron a él de rey, porque eran entre los arsácidas y los magos que formaban una bicámara parecida a la que hay hoy día aquí en los Estados Unidos, en el Congreso, donde hay 2 cámaras que juntos eligen quién es el presidente. En aquellos años ellos, los magos, eran quienes elegían a los reyes en toda aquella región. Y como los partos habían matado a casi todos los familiares de Pérez, que no deja de ser Pérez, la gente ignora que aunque los judíos eran muy pequeñitos como religión, ya que habían 3 religiones que predominaban en Partia, que era la religión babilónica. Tú dices, ¿y quién era la religión babilónica? Mira a ver si pueden empatar esto con algunos de los mensajes que he predicado hace poco. Marduk
y Astarte. Astarte es Acera. Esta era parte de la religión y después lo que llegó a ser conocido como el zoroastrianismo, ¿ok? Que era una mezcla de otras ideas que prevalecen hasta el día de hoy. Por eso que la gente dice, no había judíos. No había judíos por aquella parte. Entonces la iglesia se equivoca cuando en Hechos capítulo 2 dice que si quieres buscar a los judíos, vayas a Partia, que vayas a Medo-Persia. Entiende, que busques en Mesopotamia, porque en toda esa región están los judíos esparcidos. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Voy a brincar y darle a esto una velocidad más grande todavía. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ustedes vayan conmigo a Daniel 4:9. Yo estuve usando una versión en particular de estudio que yo tengo, que es versión Reina Valera del 60, pero es una versión inductiva para pastores. Y mira lo que dice Daniel 4:9. ¿Ok? Mira a ver si ustedes lo hallan y me pueden seguir. Dice que Belsasar, ¿saben quién es Belsasar? Daniel. Daniel es Belsasar, que era jefe de los magos. ¿Quién es Daniel? El jefe de los magos. Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Hoy día le estoy hablando del misterio de los reyes magos. Nabucodonosor reconoció que Belsasar, que era el nombre persa de Daniel, ¿ok?, que el espíritu de los dioses estaba con él. Y Daniel 5:10 dice que él también dijo que Belsasar tenía luz, inteligencia y sabiduría. Ahora, quiero ir más allá para explicarle algunas cosas más profundas para que vean estos detalles en particular. Daniel, que vivió en el 6º siglo BC, fue, escuchen la palabra que voy a usar, Daniel era Rav-Mag. Rav-Mag. ¿Qué significa? Pastor, ¿qué quiere decir usted con eso? Que él era Rav, es la palabra, entiende, conocida, por ejemplo, con la cual ustedes están familiarizados, rabino. Él era el maestro de los magos. Daniel, cuando estuvo allá, era el jefe de los magos. Y la primera cosa que hace él, lo vamos a ver en un momento, pero Daniel 2:46 dice el profeta: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presente e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Daniel es el que nos va a revelar aquí el misterio de los reyes magos. Pues pudiste revelar este misterio. ¿A qué misterio se refiere? Que Nabucodonosor nunca le habló del sueño, ya Daniel sabía el sueño y la interpretación también. Entonces el rey engrandeció a Daniel, que es Belsasar, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. El gobernador de toda la provincia de Babilonia era Daniel, hermano. Y dice la Escritura, y jefe supremo
de todos los sabios de Babilonia. Miren lo que hay, no pierdan esto. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. La primera cosa que hace Daniel con el título de jefe supremo, ¿se acuerdan la frase que le expliqué que no la entendía? Raf-Man quiere decir maestro de los magos. Daniel era el maestro, el jefe de todos los magos. Y la primera cosa que él hace llegando al poder, coge a 3 de los príncipes de Judá y los pone de gobernantes en Babilonia. Tú ves que aunque la religión sea pequeña, ¿dónde estaban colados? Eran minoría, pero era una minoría tan poderosa, tan sabia, que aún Nabucodonosor se doblega ante Daniel y reconoce que Belsasar es el bravo de la película, porque él es el rey de los magos. Escuchen esto. Ahora voy a botar la pelota con esto que les voy a enseñar. Jeremías 39:3. No se lo pierdan. La única cosa que ustedes me pueden preguntar a mí para decirme, pero pastor, usted lo que está diciendo, esto es cierto, lo que yo estoy escuchando en el día de hoy, comenzando el año, tiene que ver que hasta este momento les dije por dónde andaban los dos pensamientos. Uno, le enseñé que en la Biblia dice que Daniel o Belsasar era el jefe supremo de los sabios, porque así lo dice la Biblia. Pero yo le acabo de decir que Daniel es el maestro o el rabino, si me permiten usar el término, porque Raf viene de maestro. Rabino lo que quiere decir es maestro. Por eso que a Jesús le hicieron maestro, ¿entiendes? Porque lo que le querían decir es rabí, ¿ok? Maestro. Y Daniel era el maestro de los magos. Mira lo que dice ahora Jeremías 39:3. Capten lo que les voy a decir y no se preocupen en entender la otra parte de los nombres. Dice la Biblia: y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia. Acuérdense que le estoy hablando de la corte que elige a los reyes de Partia. Lo mismo hicieron en Babilonia desde el comienzo con Daniel. Lo mismo se hizo en el imperio medo-persa. Ellos son los que gobiernan los asuntos de quién va a ser rey atrás de las cortinas. Forman parte de las cortes, pero ellos son los que deciden quién va a ser el próximo rey. Escuchen esto, dice Jeremías 39:3. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal-Sarecer, Sangar-Nebo, Sarsequim, el Rabsaris, Nergal-Sarecer, el Raf-Man. ¿Lo dice o no lo dice? El Raf-Man y todos los demás príncipes del rey de Babilonia, los mismos que posicionó Daniel para que gobernaran Babilonia, ahora ya no era solo Daniel, ya tenía 3 príncipes de Judá más ayudándolo a gobernar, y eso era nada más del principio. Daniel estableció lo que iba a ser por 500 años, ¿ok? El orden de los magos de Partia, igual que fueron con Babilonia, Medo-Persa. En el imperio Seleucida aún estuvieron presentes. En el medio de todo esto estaba la cosa andando y
se puso buena. Mira lo que dice también esto. En esos mismos tiempos, Sedequías, el rey de Judá, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, viene en contra de Judá y literalmente destruye a Jerusalén. Ok, destruye a Jerusalén, pero aunque Jerusalén es destruida, lo que la gente no se dan cuenta es que ya Daniel había establecido la casta de los magos, del cual era el presidente. ¿Y a quién tú crees que Daniel le iba a confiar que fueran los gobernadores de la estirpe de los reyes, los Arsacids, los que formaban parte de las cámaras gobernantes con los magos? Pues créeme que había unos cuantos judíos involucrados, porque dice la Escritura que estos reyes del Oriente vinieron a Jerusalén para adorar al rey de los judíos. Mira, eran judíos ellos también y andaban buscando un rey nuevo para Partia, pero lo único que no entendieron que este niño rey de los judíos que acababa de nacer no iba a ser rey de Partia nada más. Él sería rey del mundo y luz para los gentiles. La humanidad entera tendría acceso a este mismo rey por la orden, el decreto y la revelación de los magos que estaban bajo el Rafmad original, que fue Daniel. Daniel, el jefe de los magos. La gente no encuentra ni saben quién dijo son los reyes magos. Ahora, permítame un poquito de más tiempo a ver si puedo terminar. Mira, voy a la parte buena, pero vayan conmigo a Daniel, donde empezamos. No, a Daniel no, a Mateo 2, porque ¿quién estaba turbado? Herodes. ¿Pueden entender ahora por qué Herodes está turbado? Porque vienen los magos que ponen y quitan reyes, que quitaron al rey de Jerusalén, que era él mismo. Lo quitan, lo botan y ponen uno bajo la autoridad de Partia. Y ahora de pronto Herodes está turbado, ¿verdad que lo dice así la Biblia? Pero la parte más grande no la han visto todavía, porque dice y todo Jerusalén. Quiere decir que el único que se turbó no fue el rey Herodes, fue todo Jerusalén. Y tú me dices, ¿pero qué quiere decir esto? Mateo 2:3, lo recalco. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, porque la primera cosa que está pensando, me vienen a quitar, me van a quitar otra vez, ya lo habían quitado y habían puesto a Antígono, pero dice, y toda Jerusalén con él. Escuchen esto, no se lo pierdan. ¿Cuántos vinieron con los reyes magos a ver a Jesús? Bueno, para que no digan que digo yo, Josefo, el historiador, mire, el libro de Josefo es de este gordo, letra pequeña, y tiene más de 1000 y pico de páginas. ¿Ok? Josefo dice que fueron muchas decenas de miles. Ayúdenme a contar. Josefo dice que son muchas decenas de miles. Vamos a suponer que estuviera contando de 1 a 10 decenas de miles. Si dice que son muchas no podía ser del 1 al 5, porque eso era más la mitad. Muchas tenía que ser de 6 decenas a 10 decenas. ¿Saben cuánta gente son eso? De 60 a 100,000 personas. Una caravana que viene de Partia con los reyes magos, y de paso habían como 12 de ellos para aquel tiempo gobernando entre el magistrado, ¿ok? Y querían traerse o a José, que calificaba,
o al niño Jesús, que ya lo habían reconocido como rey, quiere decir que aún Daniel les enseñó lo que son las 70 semanas de Daniel, que se estudia hasta el día de hoy a los magos. Porque si no, los magos no tuvieran ninguna idea de quién lío ni dónde pudiera estar este rey de los partos, si no van a Judá a buscarlo. Porque querían un rey para establecerlo en Partia. Y si lo establecen en Partia, y ellos establecieron a Antígono en Jerusalén, adivina a quién los magos iban a poner de rey en Jerusalén. No era Herodes, sino a Jesús. Pero Dios tenía planes más grandiosos todavía. Ahora, quiere decir, y yo pregunto, por favor, ayúdenme a entender. Pregunto yo otra vez, ¿cuántos vinieron en la caravana? A mí me luce que mínimo tenía que ser 60,000 personas, porque si es de 5 para abajo, sería 50,000, 40,000, y Josefo dice muchas decenas de miles. ¿Ok? Ahora, para mover una caravana que toma 2 años en llegar a su destino, que está súper cargada de comerciantes y de soldados protegiendo a esa caravana para que los ladrones en el camino no acabaran con medio mundo, porque habían hombres, mujeres. Póngase a pensar todo lo que tiene que mover un ejército para poder llevar comerciantes. Cuando llegaron a Jerusalén y de pronto empiezan a entrar por Jerusalén 60,000 personas, hermanos, con caballos, con riqueza, nada más de verle la pinta que tenían esa gente. Estos eran los magos, los quita y pone de reyes en todos los contornos del mundo en aquellos días. Cuán importante tenían que ser ellos. ¿Qué cosa podía turbar a toda Jerusalén cuando estos vienen no a hacer la guerra? Vienen pacíficamente a adorar al rey de los judíos que ha nacido y que ellos tienen un conocimiento. Aún cuando cierta gente no supiera nada de Dios, vinieron a adorar. Ellos ya eran adoradores del rey de Israel. Ellos sabían quién era el Dios de Israel, porque Daniel se encargó de educarlos bien. Una caravana no invasiva, pero pacífica, de representantes de la clase alta de Partia, y directiva y gubernamental para también comercializar, que produciría mucha riqueza para Jerusalén. Cuando la gente de los negocios empezaron a ver toda esa gente rica llegar al shopping center, si me permite que use esa expresión, todo el mundo empezó a salivar, contento todo el mundo, porque adivina qué, traían comida y venderían comida y comprarían muchas cosas en Jerusalén. Todo el mundo se iba a enriquecer con estos ricos poderosos. 2 años, hermanos, buscando llegar, y van a Herodes y le preguntan: oye, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mira, le cayó una tembladera a Herodes, porque acuérdate que ya los romanos le cogieron miedo a los partos. ¿Por qué? Porque los habían sonado duramente, le quitaron Armenia, ¿ok? Ya no hablaremos, lo dejaremos para otro momento, algunos de los otros grupos. ¿Sabe que en esta semana Azerbaiyán quiere acabar, cogió a una región de Armenia y los estranguló, ¿ok? Los privó de acceso a la única carretera que unía los dos grupos para que se mueran los armenianos de hambre? Eso sucedió esta semana, hermano. ¿Ok? Esto es una guerra entre Armenia, que es un país cristiano, ¿ok?, y los países musulmanes.
hoy día. Quiere decir que esta historia vieja hasta el día de hoy repercute. Tengo que tratar de cerrar. Del cual habían oído hablar por medio de Daniel, que era el Rafman, el jefe supremo de los magos, parecido comúnmente. Él era el rabino de los magos, el maestro del magistrado, el profeta Daniel, el Belsasar de Babilonia, de Medo-Persia, y los que moraban en Mesopotamia, de donde salió Abraham, de Ur de los Caldeos, para fundar la tierra escogida de Israel. Y tú me quieres decir que la gente no sabe de dónde salieron los reyes magos. De hoy en adelante, todos ustedes que me escuchan saben de dónde salió. Cuán irregular era recibir en Jerusalén una multitud de muchas decenas de miles y su caravana interminable surcando sus lomas y sus valles y los pueblos circunvecinos y todo espacio que tuvieron que ocupar dentro y afuera de Jerusalén. Ellos también en Partia buscaban un rey que traería luz al mundo. El misterio de los Reyes Magos.